y los dejo con el maestro Salim. Sí, gracias, maestra. Déjeme aquí presentar. Mientras que el maestro Salim nos presenta, la maestra nos hace una gran pregunta, que es con la que inicia su conferencia de esta tarde, y pregunta, ¿gamificar el aprendizaje le resta rigurosidad epistémica? Es la gran pregunta de este inicio. Muy bien, pues vamos a comenzar. Para mí es un honor y un placer presentarles a la maestra Marisa Elena Conde. Ella es docente de la Universidad Nacional de José Clemente Paz, UNPAZ, ayudante de trabajos prácticos en el Instituto Nacional de Profesorado Técnico, INSPT, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional, docente de la carrera de analista de sistemas de Inmaculada Concepción, miembro del equipo de investigación de tecnología educativa de la Universidad del 3 de febrero, docente del máster de videojuegos y educación de la Universidad de Valencia, contenidista y tutora virtual en la Escuela de Maestros Tramatec, Universidad Tecnológica Nacional de la Red BSAS y la Universidad Flaxo, autora de diversos libros y que hoy nos va a compartir su conocimiento a través del tema gamificar el aprendizaje le resta rigurosidad epistémica. Maestra, un gusto y adelante. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad que los temas de los que vamos a hablar son temas en los que yo trabajo y desde la investigación, desde el aula mismo, desde el claustro, así que, bueno, es como les comentaba a la maestra María Victoria Molina, que a uno le apasionan estos temas, ¿no? Pero que requieren claramente que uno se forme. Entonces voy a compartirles una presentación que luego se las voy a compartir para que ustedes también las puedan tener. Bueno, nuestro título, ¿no? Esta pregunta que a lo mejor nos pone en tensión y justamente cuestiona estas posiciones que a veces el tema de que parecería que jugar no es cosa seria. Y sin embargo sí es cosa seria. Lo decía una maestra que fue la directora del equipo de investigación, la doctora Graciela Esnaola, que bueno, el año pasado nos dejó y que pero igualmente nos sigue iluminando con su saber. Cuando hablamos de gamificar, tenemos que hacer algunas diferencias, ¿no? Gamificamos el aprendizaje, pero ustedes verán que hay tres categorías. Lo que llamamos gamificación, lo que serían los serious games y el aprendizaje basado en juegos. Lo que tiene la gamificación, que tiene una estructura lúdica, tiene elementos de juego, estamos jugando y el objetivo es motivar. Se utilizan mecánicas y dinámicas del juego, pero no es un entorno de juego, sino que nosotros a través de diferentes actividades utilizamos esas dinámicas. Por ejemplo, en una clase de matemática, yo establezco grupos, establezco niveles, y a medida que van superando los retos y los desafíos, van avanzando, digamos, van escalando posiciones. Pero claramente cuando uno habla de la gamificación, tiene que haber una historia, no es yo, ahora igual lo vamos a ver en detalle, pero no es utilizar una actividad que pueda ser interactiva y yo estoy gamificando. Yo tengo que tener una historia, una narrativa que sea el hilo conductor de diferentes propuestas
pero que, digamos, tenga un porqué. ¿Por qué mis estudiantes van a querer introducirse en la gamificación si yo no lo presento de una manera diferente? Los serious games, en realidad, hacen referencia a los videojuegos, que pueden ser los simuladores, que pueden ser juegos que tienen otro componente, no es el jueguito que a lo mejor por ahí despierta antipatías, que es, no sé, eliminar enemigos, sino que hablamos de otro tipo de juegos serios. Juegos en los que uno de pronto tiene un rol en una situación de conflicto, tiene un rol en desarmar cuestiones en una guerra y sobrevivir como un civil, ¿no? El ejército ha utilizado y sigue utilizando serious games para entrenar a sus soldados, se utilizan serious games para medicina, para diferentes áreas y cada vez se utilizan más. Y está la otra categoría, que es el aprendizaje basado en juegos, que es aprender mientras está jugando. Entonces, utilizo juegos que pueden ser juegos de mesa y videojuegos, pero ya como un medio de aprendizaje. Teniendo en cuenta estas categorías digamos, en los que clasificamos a lo que es la gamificación, es interesante y es importante que nosotros, antes de pensar en llevar esto al aula, primero lo tenemos que jugar, porque es como un libro. Nosotros no vamos a recomendar un libro si previamente no lo leímos. Lo mismo sucede con el tema de pensar en llevar un juego. Lo tengo que jugar. Tengo que, después de jugarlo, ver de qué manera lo inserto en el currículum. Y en esta imagen que ustedes van a ver, que después, como les comenté, comparto y van a tener acceso, es una planilla, porque lo importante es cómo lo planificamos. O sea, uno tiene que anticiparse a cómo va a introducir el juego en el aula. Porque si no, es llevar un jueguito, y no ahí es que le está restando realmente valor al proceso de aprendizaje. Entonces, yo ahora voy a hacer un clic para que ustedes lo vean un poquitito más grande, pero esto es parte es un material que yo capacito en estos momentos. Se está terminando una capacitación docente que dura un bimestre, en el cual se los prepara y se les proporciona materiales justamente para poder pensar tanto en la creación de juegos o en la utilización. Es decir, a veces no es que una cosa desmerece la otra. Muchas veces lo que sucede es que nosotros conocemos a nuestros grupos, conocemos sus fortalezas y sus debilidades y preferimos crear un juego como a la medida. Como hacemos un traje a la medida, hacemos un juego, una propuesta gamificada a la medida. Entonces hay muchas cuestiones que tengo que tener en cuenta que tiene que ver con el perfil de los jugadores. Hay todo un perfil que tiene que ver con los que les gusta investigar, los que son recolectores. Es decir, hay diferentes facetas de los jugadores que hacen que yo tengo que tratar de que ese juego abarque la mayor cantidad de perfiles. Pensar cuáles son los objetivos de aprendizaje, para qué voy a llevar ese juego. ¿Cuál es esa narrativa? Lo que hablamos, narrativa del proyecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Pensar también en el tiempo que me demandará su aplicación. Puede ser que sea una clase, entonces tendré que limitar la experiencia, o puede ser que esto se desarrolle durante un bimestre o un cuatrimestre. Inclusive hay proyectos anuales que tienen que ver con lo que es la gamificación, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces tengo que pensar cuáles serán los retos, estas misiones que de pronto a través del juego los estudiantes y las estudiantes tienen que, digamos, desarrollar, tienen que descifrar. ¿Cuáles van a ser las reglas? ¿Y qué tipo de recompensas? Si yo voy a usar reconocimiento, se utiliza mucho en los juegos lo que se denominan las representaciones,
gráficas, los avatares, ¿no? Si voy a trabajar con estas representaciones, si voy a trabajar con escenarios, si van a trabajar en equipo, si va a tener música, por ejemplo, si voy a poner música en el sitio donde van a jugar, en el espacio áulico, si van a utilizar herramientas TIC y sobre todo cómo voy a evaluar, porque claramente es una evaluación diferente la que tenemos que hacer. No es la evaluación de quizás a la que estamos acostumbrados. Y justamente, ¿qué relación tiene con el diseño curricular? ¿Qué habilidades de pronto van a desarrollar los estudiantes? ¿Qué capacidades? ¿Y qué espero yo de su desempeño? Entonces, esta es como la antesala a llevar un juego. Primero lo juego, después pienso en su aplicación y después ahí recién me animo a llevarlo. La realidad es que cuando uno, no sé si siguen viendo, ¿no?, la presentación, les pregunto porque a veces no se llega a ver. Si no me quedé en el diseño, debería de estar en la presentación, me cuentan. La presentación. Está bien, perfecto. Entonces, dentro de todo esto, yo puedo crear una propuesta de juego. No necesariamente estas propuestas algunas requieren un conocimiento más técnico, más de programación, pero digamos que lo que importa es la idea. Es la idea y qué tipo de retos yo voy a desarrollar en esta propuesta. Entonces tenemos como diferentes, en esta figura ustedes ven que hay herramientas que se utilizan para gestionar el aula gamificada, hay sitios que ya están armados, organizados, para que yo pueda subir mi propuesta y pueda gestionar. Son herramientas gratuitas, ¿no? Mayormente a mí me gusta trabajar con tipo de herramientas que son las denominadas open source, ¿no? Sabemos que los docentes no tenemos un bolsillo tan generoso como para poder estar pagando aplicaciones, ¿no?, de sitios de pago, pero se pueden utilizar, algunas tienen limitaciones, pero en general se pueden utilizar perfectamente. Después vamos a ver unas herramientas que permiten editar, ¿no?, y así incorporarlas a propuestas gamificadas. Otras que tienen que ver con herramientas para crear contenido directamente. Y otras que son para diseñar experiencias. Así que vamos a hacer como una recorrida. Ingresamos entonces a las herramientas para gestionar el aula gamificada. Todas estas que ustedes ven son sitios que proponen que yo organice mis contenidos, me dan el soporte técnico para asociar a mis estudiantes. Como les digo, son gratuitas. Algunas pueden tener limitación en cuanto a los grupos, ¿no? Pero en general puedo trabajar desde la programación, desde el área matemática, desde el área social, y tiene que ver con la propuesta que uno haga. No es tanto, el sitio me permite hacer estas propuestas, pero dependerá de mi intencionalidad, de mis objetivos, cómo los voy a organizar, ¿no? De qué manera se va a aprovechar estos espacios, que están disponibles. Requieren que yo me registre, que generalmente puedo registrar a mis estudiantes. Algunos no requieren los correos de los estudiantes, pueden ser de un tutor también, por una cuestión siempre del cuidado de los datos personales. Acá hay como expandí en algunas de estas plataformas como para que puedan visualizar y que después que les dé el link van a poder verlas también, en las que depende de la edad, hay algunas que son más aconsejables para cuando uno trabaja con niños muy pequeños, ¿no? Que por ahí, o es tanto porque sea más atractiva o porque es más sencilla. En estas, entonces, estas plataformas, uno puede gestionar todo lo que uno quiera, ¿no? Esta
es de pago, pero como ustedes ven, hay cosas que sí se pueden hacer, y una cuestión interesante es que los padres pueden acceder, no pueden intervenir, pueden ver qué es lo que se hace en las aulas. Inclusive si uno trabajara con la aplicación Edmodo, ¿no?, que tiene esta cuestión de que los padres pueden ver lo que hacen sus hijos en el aula, también muchas veces no tiene que ver con la herramienta en sí, sino con la propuesta. Uno puede hacerlo perfectamente en Edmodo o en estas que de pronto me facilitan, porque, por ejemplo, yo les puedo dar insignias y ya hay un espacio para que se suban, para que se generen insignias, entonces eso como me facilita, pero digamos que no es un impedimento, yo puedo hacerlo en diferentes espacios virtuales. Estas, por ejemplo, bueno, que estoy mostrándoles capturas que tiene que ver con esto, con ayudar al docente a que use estas metodologías y que trabaje, por ejemplo, en esta en particular, con lo que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje cooperativo, ¿no? Estas metodologías agiles que de pronto ahora las empresas están esperando que sus empleados las puedan utilizar, ¿no? Entonces requiere todo un desarrollo y ayudar a los estudiantes a que puedan, digamos, desarrollar estas habilidades que, bueno, no solo lo requiere el mundo del trabajo, sino que la sociedad en su conjunto. Seguimos con algunas plataformas, como estas yo nada más que las paso de largo como para que ustedes las puedan ver y las van a poder investigar luego, posteriormente, porque así utilizamos el espacio de una manera mucho más, no sé, más activa, que pasarles un video no tiene sentido. Bueno, con respecto a esto, hay propuestas. Por ejemplo, yo trabajo mucho, inclusive ahora en pocas semanas comienzo a dictar otra capacitación que tiene que ver con los juegos de escape. No sé si ustedes conocen los juegos de escape o las salas de escape. Son sitios, las salas en sí son lugares físicos en los que uno desarrolla también siempre la narrativa como hilo conductor, y en ese espacio físico se acondiciona temáticamente, puede ser lo que a ustedes se les ocurra, desde Egipto, no sé, algo que tenga que ver en algún momento histórico, y se van colocando pistas, pero no es que las tienen que descubrir los estudiantes, se las tienen que descifrar, con el objeto de que después de una hora poder hallar la salida. La salida no significa que tenga que trasponer muchas puertas, sino que tiene que encontrar, digamos, la clave que le pueda dar el acceso, una llave, a poder trasponer la puerta. Este tipo de juegos se hacen en equipo, y lo importante es que cuando son de forma presencial, cuando uno adecúa un espacio para este tipo de propuestas, la realidad es que uno lo puede hacer multisensorial. O sea, siempre pensamos, o antiguamente se decía que el desarrollo tenía que ver más, o era más importante lo que tenía que ver con lo lógico-matemática. Hoy día sabemos que todas las disciplinas son importantes para el desarrollo completo de la persona. Entonces, en estas propuestas uno puede activar todos los sentidos, ¿no? Depende de eso. Y otra cuestión que tiene que ver con cómo funciona esto por los equipos mismos que participan, y es que no todos somos buenos en todo. Entonces los desafíos son variados, diferentes, algunos tendrán que ver más con la observación, otros con la deducción, otros con la memoria, y este rol en realidad se trabaja, la fortaleza es el equipo, y que aquel que se da cuenta tempranamente cómo lo tiene que resolver, como que va tomando el liderazgo.
Pero el liderazgo no lo tiene siempre la misma persona, va rotando, con lo cual todos aportan y generalmente esto ayuda a las relaciones interpersonales, ¿no? Al desarrollo de relaciones interpersonales. También hay otras posibilidades de hacer, porque uno dice, bueno, yo no tengo en mi institución un espacio para adecuar, ¿no? Puedo tener el espacio, puedo no tenerlo. Entonces, hay otra forma de trabajar con estos desafíos, ¿no? Con esta historia. Generalmente también siempre el tiempo para trabajarlo, para llegar digamos, a la solución de estos enigmas, se desarrollan en 1 hora o 45 minutos si uno lo piensa en el formato de aula. Y lo que se puede realizar es trabajar en grupo y hacer propuestas de cajas de escape. Las cajas de escape tienen también una llave, el final de esa resolución es poder abrir esa caja, que puede ser una caja, puede ser un maletín de esos que tienen candados cifrados, puede ser una valija de viaje, o sea, uno puede pensar en múltiples posibilidades, ¿no? Y a través en grupo y a través de diferentes consignas que yo le voy dando, van desarrollando. Y que yo puedo, esto no se hace en digital, podría tener algo digital, pero es más de forma analógica, en el que puedo trabajar con tangrams, con elaborar, crear puentes, dándole a partir de corchos y palitos de brochet. Bueno, puedo pensar en un tipo de desafíos muy diferentes, ¿no? Y muy variados. Normalmente, como no sé si lo dije, pero tienen 7, ¿no? Por el tiempo que le lleva el desarrollo. Y también si uno lo piensa al interior, a los grupos que uno tiene, no todos pueden, o sea, una cosa que me parece importante de estos tiempos es pensar en la diversidad y pensar en que no todos tienen que hacer lo mismo. Es decir, yo puedo proponer este juego de las cajas de escape, pero no por eso el contenido en los grupos deba ser el mismo. Cada grupo va a desarrollar, va a descifrar sus desafíos, pero yo puedo adecuar la complejidad para que ningún grupo se sienta que es menos, ¿no? En realidad, otra de las formas que yo trabajo mucho es que la caja de escape, no hay cajas de escape pequeñas, sino que hay una gran caja de escape que está, digamos, rodeada de cadenas y candados, y que realmente se termina abriendo esa caja cuando el último grupo resolvió sus desafíos, ¿sí? Y obtuvo su llave. También es una forma de entender de que todos somos parte, que todos somos parte importante de un grupo y que no es el que termina primero, sino que todos tenemos que llegar a resolver estos desafíos. O sea, requiere como cambiar un poco la cabeza de los estudiantes, ¿no? Muchas veces la competencia está buena, pero la competencia en equipos y entendiendo que somos parte de un todo, también es, a mi gusto, mucho más rica, ¿no? Avanzando entonces un poquito en esto, bueno, otra de las, digamos, estas plataformas que puedo trabajar, puedo subir presentaciones hechas armadas en un PowerPoint, puedo tener presentaciones desde Google, o sea que las herramientas que se usan dentro de estas plataformas son amigables, no es que tengo que, algunas cosas las aprenderé con respecto a lo metodológico, pero con respecto a herramientas digitales, no es que voy a variar mucho, voy a variar la didáctica, y sobre eso es lo importante, lo que tenemos que cambiar. Avanzo un poquitito hacia este cuadro primero. Recorrimos estas herramientas para gestionar el aula, ¿no? Hasta mismo yo puedo crear una propuesta de gamificación en un sitio web, en un Google Sheet, puedo crearlo en un Wix, puedo crearlo mismo en una plataforma Moodle. O sea, lo que es importante es la propuesta, esa hoja que les mostré en el que yo desarrollo
lo que quiero que mis estudiantes finalmente puedan hacer y se lleven como aprendizaje significativo. Sabemos que no hay aprendizaje si no hay emoción, si no hay motivación. Entonces, esta es una de las maneras de motivarlos y querer que ellos a posteriori recuerden la situación, recuerden lo que se trabajó y que justamente los movilice. Con respecto a editar, en todas estas plataformas que dijimos que yo puedo trabajar, hay diferentes herramientas para editar estas propuestas gamificadas, ¿no? Estas tienen que ver con edición de imagen. Todas estas, lo mismo, son gratuitas, me permite crear o infografías o se trabaja también mucho con tipo de runas, con codificaciones para que ellos tienen que decodificar, pero digamos a partir de imágenes, a partir de palabras y demás. Y estas imágenes, estos editores nos pueden ayudar para trabajar. Se pueden utilizar online, estos son de descarga y bueno, todos pueden contribuir a hacer de esta propuesta de juego algo que sea memorable y rico. Tengo también herramientas para crear contenido. Estas herramientas para crear contenido son variadas y en esto hago una salvedad, porque muchas veces uno cuando dice utilizo Kahoot y piensa que gamificó el aula. Y vuelvo a llevarlos al de los primeros conceptos que les comenté, que lo que yo estoy haciendo, si yo uso una de estas actividades descolgadas de una narrativa, de un armado, lo que estoy haciendo es una actividad interactiva, puede ser una evaluación lúdica, pero la realidad es que no estoy gamificando porque no estoy, digamos, trabajando a partir de una historia, de un hilo narrativo. Pero sí puedo utilizarlas si quiero para reforzar, las puedo utilizar para hacer, como les digo, evaluaciones lúdicas, pero es interesante tener esta visión de que no solo por usarlas estoy gamificando. Lo mismo, no solo por dar insignias a mis estudiantes y colocar rankings digamos, en sus avances, eso significa que gamifico. Utilizo algunas mecánicas o algunas dinámicas de los juegos, pero es mucho más completo cuando yo me ocupo de gamificar. Todas estas entonces permiten realizar propuestas gratuitas. Me quedo, una de estas es Movite. Movite es una herramienta interactiva que permite, primero que está desarrollado por educadores argentinos, es gratuita y tiene un celo con respecto a que no van a encontrar contenido, digamos, que alguna persona intente, justamente como esto se trabaja mucho en escuela, con menores de edad, que alguna malintencionada suba un contenido que después nos tengamos que agarrar la cabeza, ¿no? Los responsables de esta plataforma, que vuelvo a decir es gratuita, tienen ese celo de que no lo dejan público, por más que uno lo publique, ¿no? Tiene un momento para, digamos, unos pasos para compartir, pero digamos que no se termina de visualizar en la web hasta que ellos no le dan el alta, porque se fijan que justamente no haya contenido indebido. Bueno, el resto no las voy a mencionar, ustedes tienen los logos y los links para acceder, pero todas estas permiten trabajar y crear estas propuestas interactivas. Sí puedo desarrollar, o sea, dentro de mi propuesta gamificada, de mi historia, puede ser que yo utilice 2 o 3 de estas o todas las que quiera, digamos, pero en una secuencia que tenga que ver con la historia que estoy desarrollando. Avanzo un poquito más, pero me voy a ir, vuelvo a esta presentación, esta primera página, y hay otras herramientas que me permiten diseñar experiencias, ¿no? Por eso volvimos acá.
Y tengo desde Book Creator, tengo herramientas Wix como las nombré, estas Simplecid, WordPress, bueno, todas estas que me permiten entonces desarrollar también estas propuestas, ¿no? Como marco, digamos, ¿dónde las voy a colocar? Yo tengo mi idea, tengo los desafíos y, bueno, ¿dónde voy a alojar todas estas actividades? Bueno, las puedo trabajar en estas diferentes herramientas, ¿sí? Avanzo un poquito más y yo les mencioné las insignias. Entonces, existen herramientas de creación de insignias también que son de manera gratuita. Las insignias están pensadas como dentro de una propuesta gamificada, pueden ser también una creación de insignias en desarrollo de los estudiantes. Mismo nosotros trabajamos con insignias que de pronto son para marcar los avances, ¿no? Este reconocimiento, tanto sea de los aportes desde la creatividad, que puedan hacer los estudiantes, desde, digamos, su puntualidad, sus aspectos, valorar sus aspectos individuales, y también pueden ser utilizadas para, de pronto, marcar bueno, que tienen que superar algo, o sea, que tuvo una mala actitud y lo que le estoy dando una insignia porque tuvo una mala actitud y con la posibilidad de que esa insignia pueda ser superada, ¿no? Pero de pronto saber que tengo límites en el aula, que no todo es válido y que tengo que respetar a los pares, respetar a los docentes. Entonces, este tipo de también de insignias uno puede desarrollar. Nosotros no le decimos positivas y negativas, pero insignias que tienen que ver con, digamos, marcar una conducta que puede ser un maltrato, puede ser una cuestión de que el estudiante está desatendido, pero siempre con esta posibilidad de que puedan ser revisadas, que estas insignias no tenga mayor duración que una semana, ¿no? Para que justamente en ese tiempo aquel que haya recibido un tipo de gamificación que no sea demasiado positiva pueda sentirse que lo puede superar, ¿no? La idea es que sirvan para mejorarnos como persona, mejorar las capacidades y hacer el esfuerzo, ¿no? Una vez es con la nota por ahí, los estudiantes es como que sí, les interesa, pero es medio como que pareciera que le importa más a los padres quizás que a los propios estudiantes. En cambio, lo que sucede con las insignias es que a ellos les interesa. Entonces buscan la forma de poder ganarlas y no perderlas, ¿no? Porque así como decimos que las otorgamos, también se pueden perder. Privilegios que se pueden perder. Se utilizan también algo que tiene que ver, se denomina los tickets de salida, ¿sí? Y los tickets de salida son, por ejemplo, que por un trabajo muy bien presentado, de pronto yo emito un ticket de salida que eso se traduce en un trabajo a elección que no entregue o que pueda faltar a una evaluación. Bueno, eso lo determina cada docente de acuerdo a su grupo, pero digamos que se utilizan estos tickets de salida como beneficios. No sé, darle más tiempo de recreo, por ejemplo, la utilización de un aparato tecnológico. Bueno, ese tipo de tickets también se utilizan cuando uno está pensando en una propuesta que tenga que ver con la gamificación. Avanzo un poquito más. Para los que les gustan el mundo de los videojuegos, hay un podcast de esta persona que es Guillermo Crespis, un colega docente, formador en la universidad, y él trabaja con otras dos personas y lo que hacen ellos es poner los videojuegos en el contexto histórico. ¿Sí? Cuando aparecieron esos juegos, ¿qué pasaba en el mundo? Entonces hacen toda una recorrida, son numerosas
tienen, no sé, creo que 30, 40 podcasts que van trabajando la historia mundial, digamos, pero con esta salvedad de que ellos hablan de esos videojuegos que aparecieron en determinado momento histórico. Otras recomendaciones que les hago es de otro colega argentino, que es Durgan Naliar. Durgan Naliar tiene si bien estos libros, ustedes desde este sitio pueden descargarse, por ejemplo, mapas para trabajar el tema de la narrativa, la estructura de un juego. Es decir, no tienen que comprar el libro para poder acceder a materiales que él brinda a la comunidad de forma gratuita con una licencia Creative Commons para ser aprovechados. Así que es un sitio de recomendación. Lo mismo que esta revista, es una revista que se descarga, ya tiene varias temporadas y que justamente se desarrollan diferentes temas que tiene que ver con la didáctica, que tiene que ver con los videojuegos. Yo en particular en ese número desarrollé todo un capítulo que habla específicamente sobre esto que yo les comenté de los juegos de escape, que si no los conocen, les interesa, la pueden descargar y lo pueden leer. Avanzo un poquito más y me parece que ahí me quedé, estoy en el muchas gracias y dejo de compartir. Esperen un segundito que encuentro dónde dejar de presentar y estoy abierta a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Y por aquí les comparto la presentación, así ustedes pueden después en la tranquilidad de su hogar revisar e investigar todos estos sitios, que son muchos. Perfecto, entonces le agradezco, maestra. No sé, compañeros, si tengan preguntas para que establezcamos un diálogo. Adelante, maestro Raúl. Sí, buenas tardes a todos, excelente día. Muchas gracias, Miss, por todas las enseñanzas de la gamificación. En particular, a mí me ha ayudado mucho en mis clases, tanto en virtual como en presencial. Una pregunta, en referencia entre Kahoot y Educaplay, ¿cuál considera usted con su experiencia que puede ser más completo en la visión de gamificación con los chicos? Lo que pasa es que son propuestas diferentes, ¿no? Entonces, lo que anima, si el tema es, por ejemplo, qué es lo que a uno le interesa con respecto a las estadísticas. Quizás las estadísticas que ofrece Kahoot son más puntuales, porque uno puede, no solo, usted vio que Kahoot lo que hace es, digamos, que el sistema que tiene de puntuación se la otorga a quien responde más rápido y a quien responde correctamente. O sea, hay dos variables que toma en cuenta. Entonces, digamos que a la luz de ver, de acceder a la planilla de cálculo que genera con las estadísticas, quizás ese le puede dar mayor información para ver, por ejemplo, en qué pregunta puntual sus estudiantes o demoran más o que se equivocan más. Entonces, pero digamos que son propuestas diferentes. Educaplay tiene muchas más posibilidades con respecto a las actividades interactivas, pero dependerá también de, maestro Raúl, de su interés que quiere trabajar, ¿no? En particular. Perfecto, muchas gracias, Luis. Muy amable. ¿Alguien más quiere participar? Aprovechemos a la maestra que hoy nos... Carlos, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una pregunta.
¿Se puede utilizar, o bueno, se puede realizar esta estrategia con base en algún juego que los niños, o sea, que no tenga que ver con esta parte de que nosotros lo diseñemos, sino que algo que a ellos les gusta jugar? Vaya, porque hay, a los niños les encanta, hay muchos juegos de moda y, por ejemplo, ahí en el colegio que tienen tabletas y tienen internet, pues siempre hay uno o dos juegos que son los que constantemente siempre están jugando y están de moda. Entonces, ¿se puede utilizar este tipo de juegos y cómo sería o no se puede si no son juegos que nosotros hayamos diseñado como para la estrategia? Sí, sí, perfectamente. Es decir, uno puede utilizar los juegos comerciales, puede utilizar juegos creados por uno. En realidad hay muchas posibilidades. Mismo hablamos de videojuegos y yo les mencionaba la posibilidad de juegos de mesa. Hay un mundo de juegos de mesa que realmente yo en la universidad de José Cepaz estoy en la carrera de la licenciatura de desarrollo y producción de videojuegos, pero tenemos materias de desarrollo de juegos de mesa. Entonces también eso puede utilizarse. En esta presentación yo ahora tomo nota y la voy a añadir. Hay una ficha que nosotros utilizamos, que desarrolló una docente de la Universidad de Extremadura, que permite catalogar el juego, ¿no? Lo que hay que tener claro es que se puede utilizar todos los recursos que uno quiera, pero si uno lo está utilizando con fines pedagógicos, debe, digamos, establecer y pensar cuáles son sus objetivos. Y otra cuestión que es muy, muy importante es que terminado el momento del juego, realizar una reflexión con los estudiantes. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les dio el juego que antes no sabían y ahora, digamos, les permitió aprender? ¿O qué reforzaron? Porque si nosotros no hacemos esa reflexión, que es muy importante, poner, digamos, en valor, traer, digamos, esta reflexión de metacognición, ¿no? Queda como que jugaron un jueguito y se aleja del propósito de introducir la gamificación en el aula. Van a la casa y le dicen a los padres, ¿qué hiciste? Y hoy jugamos un juego. Entonces después les llueven los palos a los docentes porque dicen que en la clase se la pasan jugando, como si jugar fuese algo malo. Jugar, es decir, siempre justamente borra estas diferencias, ¿no? Uno se mete en el juego, ojalá nosotros pudiésemos trabajar con, como hacen, es decir, los chicos juegan un videojuego, no lo terminan, y sin embargo fallan y vuelven y vuelven y vuelven y establecen estrategias diferentes para poder lograr resolverlo. Y eso no pasa, no sé, lo pienso en matemática, en física, en química, les sale mal y por ahí revolean todo y no siguen. Entonces, esta cuestión que tiene el juego de querer vencerlo, de que no me vas a poder, eso nosotros tenemos que aprovecharlo. Pero para poder aprovecharlo tenemos que conocerlo. Por eso hablo del jugar previamente y establecernos es decir, pensar bien cuál es la propuesta, ¿sí? Que nosotros le queremos acercar a los chicos. Una cosa es el juego, el recreo, le damos un recreo que tampoco está mal, pero entonces el juego está como juego, no está como un elemento de aprendizaje. Es decir, siempre cuando jugamos algo aprendemos, es verdad, pero digamos que no está dentro de nuestros propósitos, nuestros objetivos, si lo utilizamos solo por recreo. No sé si se entendió, Juan Carlos, o necesita algo que me quedó que no le haya respondido. No, perfecto, muchas gracias. De nada. Maestro Juan Carlos, adelante. Gracias. Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por lo que nos ha compartido y
A mí me reafirmó justamente porque en el comentario que hace usted con los papás nos pasó, o bueno, me pasó en más de una ocasión, trabajando con los chicos en casa, que por ejemplo con esta aplicación Quizzes, de repente se escuchaba el micrófono de atrás de, están jugando, o sea, ¿qué está pasando ahí? Entonces, sí como cabía hacerle me atrevía yo a hacer como, abrir el comentario casi como diciéndoselo a Pedro para que me escuchara Juan allá atrás, ¿no? O sea, realmente estamos haciendo algo acá e incluso darles a los papás como una muestra. En alguna ocasión tocó justamente la oportunidad de involucrarlos y pues se divirtieron e incluso pues reconocieron después los comentarios de que pues es una manera completamente diferente porque es como romper el paradigma, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo, no? Y sobre todo estoy pagando, como decía mi compañero en un colegio particular, de repente los recursos, pero los papás esperan que al estar pagando, no sé, cómo los imaginan, ¿no? O sea, como soldaditos o como nadie se mueve, no sé cómo los imaginan, pero creo que definitivamente que eh, llevando un hilo conductor, como bien comenta, que eso es algo de lo que yo sí tomé bastante nota, de cuidar, ¿no? Casi que jugar se vuelve para nosotros todavía más estricto, ¿no? O sea, porque tenemos que cuidar sumamente los detalles para que no derive en lo que de repente decimos aquí estar chacoteando. Sí, eso es Carlos. Uno puede por eso trabajar con determinada actividad lúdica, digamos, lo que les decía, la metacognición puede ser una pequeña grilla que ustedes le den a los estudiantes en la que diga, bueno, ¿cómo estaba antes de jugar? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí también con respecto a esto, ¿no? El tema de cómo uno se siente ante esto. La realidad es que uno tiene que desmistificar. Cuando nosotros ingresamos al jardín de niños, se aprendía todo a través del juego. Y a partir de que vamos creciendo, ¿por qué es un castigo aprender? ¿Por qué tenemos que identificar o pensar que tenemos que estar serios y que de esa manera se aprende? Se aprende más si estamos animados. Si estamos animados y motivados y me emociono, y cuando me emociono seguramente que esa clase no me la voy a olvidar. En cambio, si nosotros trabajamos, no digo que con esto, que todo lo tengo que enseñar a través del juego, ¿no? Porque estamos hablando de que entonces todo el día va a ser un juego. No digo eso, pero que esto tiene que ser una metodología que nosotros trabajemos en el aula, que no sea una vez al año, que pueda ser, yo qué sé, pensarlo en un formato de que no sé, mismo desde un día, hoy es el día de aprender jugando, otro, o puede ser, no sé, semanal, mensual, cuatrimestral, como ustedes lo piensen, pero que sepan ellos que no es que los dejo al garete, ¿no? Esa expresión de que como el barco que está ahí en el mar y nadie está suelto y nada importa, sino que justamente con toda una propuesta que tiene que estar preparada previamente. O sea, no tengo que improvisar en una palabra. No puedo llevar un juego y decirles, bueno, a ver, aprendan. O llevarles y esperar que ellos me digan que aprendieron. Yo soy la persona que tengo que pensar en esa propuesta. Y bueno, y tenemos que hacer una escuela diferente. O sea, el tema de la repitencia, el tema del abandono escolar, lo sufrimos en tanto ustedes como nosotros. Entonces, ¿por qué va a querer ir un estudiante si yo lo estoy castigando todo el tiempo? ¿No? Todo tiene que ser, yo digo, hasta el mismo el espacio. A mí, yo trabajo mucho por proyectos, ¿no? El espacio áulico, yo digo, ¿qué se puede aprender mirándole la nuca al compañero? No puedo aprender, tengo que cambiar. Y esto a veces no tiene que ver con cambiar el mobiliario, sino cambiar la disposición áulica, ¿no? Entonces, de pronto los pongo en semicírculo, los pongo en círculo, pero requiere también que nosotros nos preparemos diferente para trabajar de esa manera. Y las evaluaciones también tienen que cambiar, porque a veces la evaluación es justamente uno detrás de otro para que no se copien y demás. Y bueno, el desafío será pensar otra forma de evaluarlos.
porque tampoco eso nos garantiza la evaluación individual, hayan estudiado para la prueba, ¿no? Entre comillas, y después, cuando pasaron de año, o nomás nos pasa que, no sé, a los 10 días estamos preguntando qué recuerdan de este tema y hay un silencio total y nadie se acuerda de nada. Entonces también tiene que ver con estas cuestiones. Encontrar metodologías que sean diferentes, el juego, el aprendizaje basado en proyectos, que los movilice, y a nosotros también, porque de pronto si damos la clase siempre igual, nos aburre, ¿no? Yo creo en eso. Gracias. De nada. Adelante, maestra Erika. Gracias, muy buenas tardes. No sé si sí logren escucharme. Sí, Sí, sí. Sí, ok. Bueno, pues primero muchísimas gracias, doctora. Yo quisiera preguntarle, yo me confieso que soy una maestra que conozco gamificación gracias a la especialidad. Yo nunca la he trabajado, pero me gustaría saber si usted me podría recomendar una herramienta de gamificación para maestras como yo, que apenas nos vamos a iniciar en la gamificación. Yo soy maestra de taller y también de formación cívica y ética. Y yo me ponía a pensar, si yo tuviera que abordar una temática como derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿qué juego o qué herramienta podría ser la adecuada para trabajar este tema? Yo tengo, Erika, no tengo así como la herramienta. O sea, por eso digo, todo tiene que ver con la propuesta que uno tiene. En un proyecto, en la universidad, en el profesorado técnico, nosotros hay un programa que se llama Adolescencia, y que lo que trabaja es con jóvenes de escuela secundaria que están escolarizados, pero que viven en contextos vulnerables. En ese programa, los estudiantes asisten los días sábados de 10 de la mañana a 1, que para un adolescente, no hay que levantarse un sábado a las 10 de la mañana, digamos, tienen que tener interés. Y nos pasaba de que no faltaban, ¿no? Realmente, si tenían que ausentarse, nos avisaban, no voy a poder ir por determinado motivo. Y lo que nosotros trabajamos ahí era desde los videojuegos, el desarrollo, la programación, que es de Scratch, ¿no? Que seguramente ustedes lo conocerán, y hemos trabajado con diferentes proyectos. Uno de los proyectos tuvo que ver con el reconocimiento de los derechos del niño y del adolescente. Y digamos que fue toda una secuencia, porque primero trabajamos con Kahoot, ¿no? En una trivia en la cual mostrábamos diferentes situaciones a partir de imágenes o de videos que permite secuencias pequeñitas de video, en la que mostrábamos o, digamos, la ausencia de un derecho o justamente reconocer la existencia de ese derecho. Y a los estudiantes les costaba reconocer, o sea, el acierto fue como de un 30%. No podían reconocer sus derechos en estas situaciones que lo poníamos. Eso fue al principio. Nosotros tomamos esta evaluación al principio de este proyecto, que duró un año, ¿no? También no era contexto escuela, estamos hablando de algo extraescuela. Con ellos, ¿qué hicimos? Desarrollamos, investigaron cuáles eran los derechos, eligieron un derecho, y sobre ese derecho desarrollaron una historia, un juego en el que se exponía o la ausencia o justamente la presencia de ese derecho. Al finalizar esto, les volvimos a tomar esta evaluación y hubo un 95% que digamos que tuvieron la máxima calificación, porque vivieron este proceso. Al principio ellos no podían reconocer sus derechos, y trabajando, investigando y trabajando sobre estas historias que ellos fueron creando, lograron darse cuenta de cuáles eran ellos. Esa es una forma, por ejemplo, de trabajar.
Y en esa posibilidad se puede ser a través del cómic, de cosas que tendrías que buscar, Erika, qué es lo que a ellos les gusta, lo que más les gusta, y ver de qué manera poder, digamos, introducir. Cuando uno trabaja con gamificación, quizás tiene que pensar que no son actividades de pim pum, ya está, ¿no? Que tienen un proceso. Entonces, bueno, ponerse a pensar y a desarrollar esas, ¿no?, esas formas de trabajo. Por eso hablamos de una didáctica diferente. No sé si te estoy ayudando, Erika, pero no tengo el Sí, tiempo. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, estoy tomando nota. Le agradezco mucho, doctora. Muchísimas gracias. Sigue el maestro Gerardo, por favor, si es tan amable, y luego la maestra Susi. Hola, ¿qué tal? Adelante, maestro. Doctora Marisa, pues mucho gusto, está interesante la propuesta. Y bueno, aquí mi pregunta sería, ¿en diferentes niveles se aplica los juegos? Supongo que sí. Segundo, ¿cuánto tiempo, bajo la experiencia que usted tiene, es en cada nivel? Hablemos de 3 niveles, de preescolar, de primaria y de secundaria, porque las necesidades de tiempo y los estadios son diferentes para cada nivel. Entonces quiero yo saber más aproximadamente cuánto tiempo tiene que dejar jugar a un niño, por ejemplo, por semana, para que no se vuelva también tan adictivo, para que el niño aproveche y le siga gustando, porque hasta jugar cansa. Sí, maestro Gerardo, es verdad. Algo que no mencioné y que para mí es muy importante, y también que yo trabajo de esta manera, es trabajar de forma interdisciplinaria, ¿no? En estas propuestas, no pensarlas solo en un espacio áulico, con un docente. Lo rico es poder pensarlo con otro colega. Quizás hasta el colega que está después de mi clase, y que podamos hacer de pronto expandir el tiempo. Esa es una posibilidad, por ejemplo. Sabemos que el tiempo público, bueno, si son clases de 45 minutos, bueno, nuestra propuesta la tendremos que acortar a ese tiempo, porque salvo que, bueno, que sea una propuesta con etapas, entonces, bueno, se cumplirá una etapa de ese juego, otra, dependerá entonces de la propuesta. Pero digamos que yo soy de las que trabajan de forma interdisciplinaria, porque en la vida nosotros no resolvemos en compartimientos estancos. Yo no pienso la resolución de una situación problemática desde el área de la matemática, desde el área social, desde el área de lengua, sino con todo lo que yo sé, tengo que resolver. Entonces, digamos que esto también requiere que me plantee y que pueda trabajar con el otro. Y como le digo, Gerardo, digamos, ajustar al tiempo que tengo, ¿sí? O de pronto hacer una experiencia fuera del horario escolar, que también, si en la escuela el sitio lo permite, hacer una jornada que tenga que ver con otro tipo de metodología. Pero claro, todo eso depende de muchas cuestiones, porque al docente se le exige mucho, ¿no? Se le exige desde de los requerimientos, digamos, administrativos. A veces trabajamos en varias escuelas, o sea que para trabajar, cambiar la didáctica también requiere un esfuerzo personal importante, ¿no? Yo soy consciente de eso, pero hay que hacerlo. La realidad es esa, es una necesidad. Ok, gracias. Maestra Susi, adelante. Hola, muy buena tarde. Disculpe, doctora. A ver si estoy entendiendo bien. Por ejemplo, yo podría dar mi tema, yo hablo de ciencias, doy física, química, biología. Yo podría dar algún tema que pueda relacionar las 3 materias que doy. Por ejemplo, hablo de cambio climático, involucra las 3. ¿Podría yo trabajar previamente algún contenido en el aula y posteriormente trabajarlo ya acompañado con la gamificación? Porque por lo que yo entendí, el proyecto es gamificación. Bueno, o se puede entender como
un proyecto de largo alcance. No es solamente algo de que voy a tomar una herramienta de Kahoot, la aplico y eso ya es gamificación. Parece ser que eso no es así. Que hemos malinterpretado los docentes esa forma y por eso se ha manoseado el término de gamificación. Entonces, a ver, si yo trabajo le digo previamente contenido, después me llevo a los chicos a una experiencia de gamificación en un proyecto, voy tomando varios retos por etapas, entonces lo podría yo plantear hasta 1 mes o 2 meses si es que trabajo con otros compañeros o con las 3 asignaturas. Y cada etapa entonces plantearía diferentes recursos o estas herramientas que propone usted para que yo ponga diferentes retos que ellos vayan trabajando en equipo. ¿Lo estoy entendiendo bien o no es así? Perfecto, Susana, es así como usted comenta. La realidad es que nosotros a veces pensamos en el juego en una duración efímera, ¿no? Por eso hablamos con esta posibilidad, por ejemplo, de las insignias, del ranking, que no o sea, sí la experiencia, o sea, la propuesta que yo hago de ese día no tiene que, o sea, no tenemos que dejar de jugar o darle un corte y decirle mañana lo seguimos, ¿sí? Porque eso no está bueno, sino que, digamos, para este reto tenemos que pensar de que se pueda empezar y terminar ese día, y que después, en la segunda etapa, o cómo terminé esto, y la continuidad puede ser otro día, puede ser pasado una semana, dependerá de cómo nosotros organicemos este juego. Pero sí, digamos, yo trabajo justamente todo lo que tiene que ver con el contenido teórico y lo pongo, digamos, como actividad en vez de, vamos a hacer puede ser, vamos a hacer un crucigrama, vamos a responder preguntas y respuestas. No, vamos a jugar un juego en el cual esto que yo les di, este contenido teórico, va a estar, digamos, mechado, va a estar integrado a este juego. Por ejemplo, para los que son de sociales, hay una serie de juegos que están hechos por la ONU, que se llama Stop Disasters. Mi locución de inglés es pésima, así que pido disculpas a los profesores de inglés. Pero ese sitio lo que les da son diferentes escenarios. Hay hasta de terremoto, incendio, tsunami, diferentes, digamos, escenarios de catástrofes, ¿sí? Entonces, es como, tiene un tipo, para los que hayan jugado los juegos, los SimCity, tienen que ver con eso. O sea, yo tengo una misión, tengo un presupuesto, tengo un tiempo, yo no voy a evitar la catástrofe como jugador, pero tengo que tomar, la misión que yo tengo es construir hospitales, evacuar gente, para que cuando suceda el tsunami, que suceda el incendio, que suceda el terremoto, pueda salvarse la mayor cantidad de personas. Entonces, eso que serían dentro de los juegos, los serious games, ¿no? Digamos, entrarían en esa categoría. Bueno, tendrá que ver con estos conocimientos que yo tengo, porque si yo claramente viene un tsunami y el hospital lo voy a generar en la playa, cerca del mar, y bueno, no voy a poder salvar mucha gente. Entonces, también tiene que ver con, en ese tiempo que se le da, esos juegos tienen de más o menos 1 hora de juego, les dan un presupuesto. Entonces, hay no solamente que es el recurso económico que tienen que, digamos, administrar para que sea efectivo después esa ayuda que voy a proporcionar a esa población. Y una vez terminado ese juego, me da toda una devolución de cuántas personas salvé, qué pasó, ¿no? Mis decisiones cuentan digamos, en la resolución de esta situación. Son juegos muy interesantes, yo los he trabajado con profesoras de geografía, después que dieron contenidos de geografía, se trabajó con este tipo de juegos, todos esos tienen diferentes niveles, tienen 3 niveles de complejidad,
y lo que sucedía con los estudiantes era que resolvían y querían jugar otro más difícil, ¿no? Elegían ellos mismos el nivel de complejidad. Entonces, bueno, es interesante que poder pensar en este tipo de propuestas, ¿no? Otra pregunta más, digo, antes de que le vayan a dar la palabra a otro. Entonces, mis misiones van a depender de cuántas yo voy a colocar. En el ejemplo del diseño que nos proporcionó, vienen 4. Pero bueno, pueden ser más misiones de acuerdo a la extensión de mi proyecto. Y cada misión va a tener que ser evaluada con alguna de estas herramientas que usted propone. La puedo ir variando para que también los estudiantes no se cansen de la misma, ¿no? Porque a veces recurrimos al mismo. Ok, entonces, ¿podría yo separar mis misiones por semana o por mes dependiendo de la extensión de mi proyecto? Sí, perfecto, Susana. Eso, digamos que vale todo, vale todo como nosotros lo pensemos. Lo que sí, tener claro que requiere esta planificación, ¿no? Es decir, si nosotros nos tomamos el tiempo para hacerlo, y seguramente que cuando lo llevemos a cabo, una cosa que yo realizo es, después de la experiencia, sea un proyecto de aprendizaje basado en juegos, yo pido la opinión de los estudiantes. Porque nosotros siempre estamos diseñando con ojos docentes, no estamos diseñando desde el rol estudiante. Y hay que ver cómo ellos, digamos, cuando lo reciben, darles la oportunidad de que nos retroalimenten, qué cambios harían, qué cosas nosotros no contemplamos, qué cosa a lo mejor que nosotros pensamos que tenía una dificultad y resulta que fue demasiado sencilla. Entonces también este espacio, como hablamos de la reflexión de lo que aprendí, también establecer, pero yo lo recomiendo para todos los proyectos, no solamente de gamificación, que uno se anime a abrir esa puerta, ¿no? Para darles esa oportunidad de qué me podés aportar, qué cambiarías, con justificación, porque estamos hablando de generar, no me gustó así de simple o no me gustó, sino que, bueno, ¿qué no te gustó? O esa posibilidad de nutrirnos con qué cambiaría. Para mí eso es fundamental y nos ayuda muchísimo. Y doctora, ya es lo último. Bajo su experiencia, como dice Erika, yo sí lo quiero poner a prueba, pero sería nueva en esto. ¿Cuánto sería en extensión para un alumno? Bueno, yo y mis estudiantes, a hacerlo por primera vez. ¿Cuánto me propone usted para que lo pruebe? Pero dependerá del tiempo, las horas, la hora de, digamos, frente a los alumnos, de cuánto tiempo estamos hablando. Aunque yo tengo 6 horas a la semana. Está bien, pero digamos, repartidas en varios días, no son 6 horas una tras otra. A veces son 2, una o otras 2. Uh-huh. Entonces, claro, dependerá del tiempo con el que cuenta y muchas veces también uno dosifica esta propuesta de juego. Puede ser que en este primer reto que usted piense, lo desarrolle en una primer clase. Y otra cosa que y puede ser que también pase, y no hay que asustarse, que a lo mejor lo que uno propuso no tenga, digamos, el resultado que a lo mejor nos imaginamos. Tanto en bueno como en malo, porque puede ser que, no sé, que nos haya ido tan bien que nos sintamos, ¿no? Eso nos recompense. Y por ahí también, por alguna cuestión, no fue como lo que nosotros esperamos. Pero también eso requiere ajustes, pero eso nos pasa con todas las clases. Uno cuando prepara una clase, ¿no? Nunca sabe cuál va a ser la recepción de los estudiantes. Entonces, digamos que nos exige que mejoremos. Y yo digo que en el mundo de los videojuegos se dice que estoy en versión beta, ¿no? Que siempre se puede mejorar. Y de parte es mi lema, siempre se puede mejorar un poquito.
Entonces, estar atenta a estas cuestiones, de qué puedo ajustar, qué no salió, porque a lo mejor no es toda la propuesta que digamos que llevé al aula y que hubo algo que a lo mejor no, digamos, como que me desarmó la propuesta. Bueno, estar atento a esto. Pero si uno no tiene la mejor experiencia la primera vez, y bueno, hay que seguir intentándolo, porque en algún momento ajustar la propuesta. Yo les doy un ejemplo. Una vez con estudiantes de tercer año de escuela secundaria, con un contenido de redes informáticas. Yo hice una propuesta, no era una evaluación. Vieron que uno dice, bueno, yo puedo tomar la lección del día, ¿no es cierto? Creo que a ustedes les pasa lo mismo. Yo puedo tomar por escrito los temas, la lección del día. Bueno, yo llevé una pelota a un grupo y les propuse que yo iba a hacer preguntas y que iba a tirar la pelota a alguno de ellos, que la tenían que atajar. Si sabían la respuesta, la decían. Y si no la sabían, se la pasaban a otro. ¿Sí? Entonces, bueno, fue una clase divertida, respondieron, y claramente uno observaba quién era el que pasaba la pelota y nunca respondía también, ¿no? Pero digamos que fue algo entretenido. Esa misma propuesta se la llevé a otro curso, a otra sección, los mismos contenidos, el mismo grupo. Bueno, no la entendieron. Me dijeron que yo tenía que avisarles con anticipación que les iba a tomar una prueba, pero no podían entender que era un juego. No podían entender que el modo que íbamos a trabajar era un juego. Terminé diciendo, bueno, saquen una hoja, les dicto las preguntas y ustedes responden. Y así lo hicieron. Entonces, muchas veces me refiero a que la misma propuesta, un grupo la puede llevar a cabo y la puede interpretar bien y otro no. Bueno, no sé si Susana, si con eso le doy respuesta a su pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Maestro Leonel, adelante. Maestro Leonel. Sí, aquí estoy. Bueno, lo que quería preguntar, más que nada en la parte del concepto. ¿La gamificación a fuerzas tiene que ser con videojuego o también con un juego normal? Porque yo entendí que, bueno, de gamificación a lo que yo entendí, que estaba diciendo que se podía usar ambas, pero no sé si entendí bien. No, en realidad se puede utilizar, por eso hablábamos de juegos de mesa, se puede, esto que yo les hablaba de lo que son los juegos de escape, en realidad es una propuesta, uno hace, no sé cómo se llamará en su país, pero el tutti frutti, ¿no? Acá se conoce como el tutti frutti, una hoja en la cual uno pone diferentes categorías y empieza con una letra, ¿no? Y uno dice A, B, C, D, dicen basta para mí, y de pronto salió la letra C y tengo que poner y completar, ¿no? La grilla. Bueno, eso es un juego también. Estamos llevando un juego y no tiene que tener tecnología para hacer un juego. O sea, no es necesario. Tiene que ver con cómo nosotros pensamos la propuesta, cómo la diseñamos, ¿sí? Entonces, la herramienta que utilizamos es el juego, pero la propuesta es lo que interesa y es lo que, digamos, va a dar pie a que esta experiencia de juego sea, no sé si positiva, pero que los incorpore a ellos. Después veremos los resultados. ¿Entiende, Leonel? Sí, está bien. Nada más, bueno, segunda pregunta ya bien rápida. Ventajas y desventajas de esta propuesta de gamificación. Y ventajas, bueno, uno siempre tiene riesgos, ¿no? Riesgos que, justamente, que de pronto el grupo no se enganche, ¿no? Por decirlo de una manera, con la propuesta. Que en realidad si uno no pensó, es como que uno puede hacer equilibrismo sin red y con red.
Si yo llevo el juego y no lo jugué, no sé, no lo pensé, no lo planifiqué, estoy haciendo equilibrismo sin red. Y tengo un 90% de posibilidades de que me caiga y me estrelle en el piso. Pero si yo, digamos, en esta propuesta, pienso que, bueno, plan A, ¿no? Porque como siempre hacemos, nos pasa con la tecnología, decimos, bueno, vamos a hacer esto con tecnología. Pero si ese día no hay conexión, bueno, vamos a hacer otra cosa. Entonces, yo voy pensando en estas posibles salidas, digamos. Lo que uno tiene que, en la propuesta, ver la posibilidad de que tenga como A, B y C, ¿no? Como para que no nos quede. A veces el tema es el caos, es el miedo al caos. Se me desarma la clase, se me paran todos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Por eso hablo de una preparación previa. Y inclusive estas propuestas las pueden probar con sus hijos, con sus sobrinos, con otro docente, ¿no? Probar a ver si ustedes están, digamos, lo que están proponiendo es interesante, ¿no? Animarse con otro. Es más fácil cuando yo estoy desarrollando propuestas con otro colega, cuando estoy, digamos, trabajando de forma colaborativa. Yo creo mucho en los equipos de trabajo, siempre he trabajado junto a otros, yo desde el área de informática, pero digamos con docentes de lengua, con docentes de ciencias naturales, en propuestas de gamificación o no de gamificación, pero siempre, digamos, atravesando conocimientos y también cambia la actitud, porque nosotros como docentes siempre estamos pidiendo que trabajen en equipo. Mi pregunta es, ¿cuándo nosotros trabajamos en equipo? ¿No? Ese es un tema. Y realmente cuando nosotros trabajamos en equipo, con colegas, los estudiantes se dan cuenta y cambian, es decir, se dan cuenta que estamos trabajando de verdad en equipo, ¿no? Y a veces sucede que ante una entrega, si está armado el proyecto, y hacen como, yo digo, la metodología de los padres divorciados, ¿vio? Le van a decir a uno, no, profe, mire que me pasó esto, lo van a hablar al otro, pero digamos que si el equipo de docentes que trabajan en esa propuesta están consolidados, bueno, eso se siente, y ellos tienen una actitud diferente también, porque piensan que no es solo lo que, este maestro siempre me pide que trabaje con otro, pero nunca trabaja él con otro, ¿no? Entonces también es una forma que nos enriquece el compartir, el trabajar con otro. No sé si me fui por las ramas, pero, digamos, yo valoro ese tipo de cosas. No, muy perfecto. Muchas gracias, maestra. De nada. El micrófono, maestra Victoria. No la escuchamos, María Victoria. Seguimos con el maestro Rafael y luego la maestra Marilú, por favor. Solamente le quiero preguntar si tiene tiempo. Hay dos compañeros que tienen la mano arriba, y entonces si usted tiene tiempo o cerramos. No, un ratito más puedo quedarme, no hay problema. Una podría, a ver. Rafael, las dos personas que están, respondo a las dos, y las inquietudes de los dos. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Bien, primero que nada, Marisa, o como le digo ya a mi alumna, Marisa, así le digo a mi alumna, pero usted es argentina y aquí es española. Primero, gracias por todo lo que compartiste el día de hoy con nosotros. A mí me queda claro que el juego es un medio para aprender. Y a todos nos gusta jugar. Y entonces a través del juego aprendemos y aprendimos. ¿Sí? Y en las cuestiones que nos has dicho, obviamente pues me puse a ver, por ejemplo, antes cómo yo contestaba, por ejemplo, un crucigrama, una sopa de letras, una prueba de identificación con clic, luego con J-clic, luego con cuadernia,
Hoy me lo hace Educaplay, hoy me lo hace Quiz, hoy me lo hace Kahoot. Entonces, lo que yo me quedo en esta ocasión es que el juego es un medio para aprender, ¿sí? Y como a principios de este siglo nos decían que era una estrategia para fomentar el aprendizaje y también el trabajo colaborativo, como lo acabas de mencionar, porque asumíamos diferentes roles, me parece que esta parte de la gamificación nos invita a desarrollar nuevas habilidades y nuevas destrezas con base a las nuevas generaciones que tenemos para que aprendamos. El propósito, ¿cuál es? El aprendizaje. Sí, el propósito es que el chico aprenda. A mí me queda claro que tengo que ver muchas más herramientas de las que tú aquí nos mencionas, porque, perdón por lo de tú, soy un maleducado, pero me gusta mucho este cuadro que nos presentaste, ¿no? Que hay herramientas para gestionar en el aula, hay herramientas para editar, hay herramientas para crear contenido y sobre todo herramientas para diseñar experiencias. Y si tenemos la experiencia, vamos a aprender. Y la verdad, hoy me voy muy contento, muy satisfecho, porque me queda claro la tarea que tiene la gamificación para fortalecer mi práctica educativa y por ende el desempeño de mis alumnos. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Maestra Mariluz, ¿podemos ustedes? Sí, maestra, gracias. Muchísimas gracias, maestra. Pues yo darle las gracias porque yo inicié en los 90 dando clases de regularización, precisamente a los chicos de primaria que de repente tenían problemas del aprendizaje en las matemáticas, en las divisiones, en las multiplicaciones. Y yo pues a través del juego hacía que ellos pues aprendieran las multiplicaciones y a dividir. Entonces yo decía, bueno, creo que debe de haber una forma más fácil porque pues en mis tiempos pues realmente pues me costó muchísimo. Entonces pues creaba yo mis formas de que ellos jugaran y eso pues como que me ganaba a mí y decía, bueno, qué bueno porque aprendieron y eso los ayudaba mucho ya a nivel de primaria. Entonces creo que no estaba tan lejos con lo que hacía. Ahora pues sí, ya lo vemos en la tecnología y todo, y yo pues sigo pues jugando con mis alumnos de secundaria, haciendo sus sopas de letras, sus crucigramas, para pues reforzar esos aprendizajes que ellos adquieren. De esa forma yo sé que a veces los aprendizajes son pues un poquito tediosos, y ya al final, cada semana, cada fin de semana, yo tengo 8 horas en la semana, los viernes para ellos, pues es un viernes social, porque a través del juego, pues van reforzando lo que vimos toda la semana. Aunque no tenemos computadoras, pero lo hacemos a nivel manual, reforzándolo y haciendo a través de preguntas. En el tiempo que fue el año de pandemia, pues para nosotros fue más fácil porque pues me recargaba en la computadora y a través de la plataforma de Google, pues podríamos jugar también así. Pero pues muchísimas gracias y pues me quedo con más aprendizajes todavía, maestra. Gracias. Gracias a Marilu. Bueno, pues después de haber escuchado las experiencias de la doctora y entregarnos un diseño de proyecto donde debemos de tomar en cuenta a los alumnos para elaborarlo, debemos de tomar en cuenta los contenidos, debemos de buscar un hilo conductor que nos lleve al desarrollo de esta planificación, elegir ya sea juegos de mesa o juegos de video o diferentes plataformas para apoyarnos en esta elección del juego que vamos a aplicar de acuerdo a los contenidos que vamos a manejar. Maestra Marielena, le damos Marisa, yo quiero ponerle Marielena, ¿no? Maestra Marisa, yo como parte de este claustro de maestros le agradezco mucho y el maestro Salim nos va a hacer el favor de leerle
el reconocimiento que le entrega el Centro de Actualización, así, la dirección del Centro de Actualización del Magisterio, por su conferencia de esta tarde. Adelante, maestro Salim. Sí. Este documento se lo haremos llegar. Muchas gracias. Sí, un momentito, que abra. Las cuestiones de la tecnología, ¿verdad? Pero bueno, mientras abre en grande, lo vamos a leer, aunque sea, aquí está ya. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a través del Centro de Actualización al Magisterio en la Ciudad de México, otorga el presente reconocimiento a Marisa Elena Conde por haber impartido la conferencia Gamificar el Aprendizaje, le resta rigurosidad epistémica, llevada a cabo el 17 de mayo del 2022 como parte de los trabajos del Seminario Permanente de la Especialidad en Intervención Psicopedagógica para Educación Secundaria. Lo firma nuestro director del centro, Fernando Chacón Lara Barragán. Bueno, muchas gracias, muy agradecida. Y bueno, y a disposición para otra oportunidad que ustedes así lo requieran. Ay, muchísimas gracias. Sí le vamos a tomar la palabra por aquí.